Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la historia, brevísima historia, un real abuelo de pájaro, de lo que son algunos de los jalones más importantes en el desarrollo de las lógicas multivalentes y paraconsistentes. Apenas les mencioné un autor, perdón, dos, Peirce y Lukasiewicz. Avancemos. A ver, en tercer lugar, quiero nombrarles un segundo autor polaco, eh, Jaskowski. En 1948. A ver, la S tiene una tilde, un acento agudo. Bien, a ver, es el primer sistema de lógica paraconsistente en sentido laxo. Bien, ¿qué significa paraconsistente? Es un sistema que permite afirmar una contradicción sin que se desmorone el sistema. ¿Sí? Explico eso. Verán, para ello, regresemos a la lógica clásica, en la cual vale el siguiente principio. A ver, verán, en esta fórmula está escrita en la notación a lo Church para entender el alcance de los funtores. Tendríamos que, para seguir la notación que utilizamos el ciclo pasado con el libro de copy, deberíamos encerrar entre paréntesis esta conjunción. Aquí debería haber paréntesis, pero puesto que en este ciclo vamos a utilizar la notación a lo Church, no hace falta que pongamos esos paréntesis. El funtor principal es el condicional. Tiene como antecedente la conjunción de una oración cualquiera y su negación débil. ¿Ya? Este principio, lo que está ahora, sabemos que el afirmar y negar la misma oración, esto es una contradicción. Entonces, lo que afirma este principio es que si una contradicción es, pero contradicción con negación débil, bueno, en lógica clásica, la única negación que tenemos es la lógica, perdón, la negación total o absoluta. Entonces, deberíamos poner aquí la daga en vez de simplemente la tilde. ¿Sí? A ver, lo que afirma este principio es que de una contradicción se sigue cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si llueve y no llueve, seguramente ustedes habrán notado algunas ocasiones en las que caen unas pequeñas gotas
y por lo tanto eso están cayendo del cielo, de las nubes. Eso es llover, pero en una cantidad tan pobre que podemos decir no llueve, ¿sí? Por lo tanto es verdad ambas cosas, que llueve y no llueve. Si es que afirmáramos eso, de ahí se podría sacar como consecuencia cualquier oración. Por ejemplo, 1 más 1 igual a 0. O Quito es la capital de Estados Unidos. Lo que quieran ustedes. Q es cualquier oración. Esto es una tautología en lógica bivalente. Este principio se le conoce con el nombre de pseudo-escoto porque por error se le atribuyó a este filósofo medieval, Duns Scoto, que es del siglo XIV, de la escolástica tardía, franciscano, posterior a Santo Tomás. En realidad, el lógico que lo descubrió es Cornubia, ¿sí? Cornubia, ¿sí? Bien, entonces, si es que un sistema contiene una contradicción, ¿sí? Es decir, un par de oraciones, una de las cuales es negación de la otra, y que estén unidas por la conjunción, entonces en ese sistema se puede probar lo que sea, ¿sí? Y ahí sacamos Q, siendo Q cualquier oración. Bien, entonces los sistemas que rechazan este principio son los sistemas paraconsistentes, ¿sí? La definición de la paraconsistencia está en función de el abandono de el principio de Cornubia. El primer sistema que no tiene este principio se inventó en este año. Lo que hace Haskowski es permitir que se pueda afirmar por una parte P, por otra parte no P, y sin embargo, de ahí no se pueda sacar cualquier conclusión, ¿sí? Pero la técnica, o si quieren ustedes tal vez el artilugio que utiliza Haskowski para impedir que de la afirmación, por un lado, separadamente, y por otro lado, la negación de esa misma oración, de ahí no se concluya Q, es que abandona la regla de que ahora la vamos a denominar de adjunción. Es lo que Coppi llama la conjunción, ¿sí? Bien, esta es la regla de adjunción, ¿sí? O conjunción. Si tengo como premisas dos oraciones cualesquiera, de ahí, pero las afirmo por separado. Son verdaderas por una parte P, por otra parte Q, y de ahí puedo, perdón, concluir la conjunción de ambas premisas. Pero Haskowski, pensando en que por una parte se puede afirmar P, pero por otra parte se puede negar P, pero no ambas cosas a la vez, entonces abandona o rechaza esta regla. Lo voy a indicar eso tachando con una línea inclinada el símbolo de la consecuencia lógica. ¿Ya? Entonces, por más que sean verdad dos oraciones, cada una por su lado, eso no significa que ambas sean verdaderas conjuntamente, a la vez. El poner de lado la regla de adjunción le permite a Haskowski afirmar a la vez dos oraciones, una de las cuales sea negación de la otra. Entonces, es un
un primer intento de que lógicamente se pueda tolerar la contradicción. Ahora, 4 años más tarde, saltémonos a 1952, otro polaco, vamos el tercero, Bolesław Sobocinski, tiene una lógica trivalente. Bien. A ver, por favor, noten que aquí la letra N también tiene un acento agudo, ¿sí? Sobocinski. Es una lógica trivalente, pero con los valores 1 y medio designados, ¿sí? A ver, entonces, el conjunto de los valores de verdad son 1, medio y 0, ¿sí? Ahora, se suele, bueno, que es un valor designado, podemos de un modo laxo entender que cuando un valor es designado, eso significa que si una oración toma ese valor, entonces la oración puede ser afirmada. Equivale aproximadamente a un valor que hace que la oración sea verdadera. En cambio, un valor antidesignado podemos asimilarlo a la falsedad, a lo falso, ¿sí? Un valor designado se simboliza anteponiéndole el signo más delante de ese valor, y el valor antidesignado se simboliza con el signo menos, ¿sí? Entonces, el 1 es el designado, el medio es designado y el 0 antidesignado. Entonces, fíjense, esto es una novedad con respecto a Lukasiewicz. Les recuerdo, él creía que, bueno, en 1920, aunque ya 10 años más tarde, en 1930 prefería una lógica infinivalente, pero cuando tenía una lógica trivalente, el valor intermedio era indeterminado, ni verdadero ni falso, y por lo tanto deberíamos borrar este signo más para representar el valor intermedio en la lógica de Lukasiewicz. Pero en el caso de Sobocinski, el valor medio es verdadero, y podemos decir semi-verdadero, está en la mitad, 50%, podríamos interpretarlo 50% verdadero. Ahora, esta designación le permite a Lukasiewicz tener los siguientes resultados, pero antes de eso, voy a contestar una pregunta. A ver, Ania, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, ¿cuál vamos a usar? ¿Vamos a usar la que nos está diciendo o la de Sobocinski? No, no vamos a usar ninguna de estas lógicas. Solo estoy haciendo una historia. Vamos a utilizar la lógica de Lorenzo Peña. Ese es el A3, AJ y AQ. Entonces, estos son simplemente antecedentes históricos, ¿sí? Para que ustedes vean cuándo se ha propuesto por primera vez en el siglo pasado sistemas no clásicos, ¿sí? Bien, por supuesto, podríamos hacer ejercicios de cálculos de tautología. ¿Qué principio es tautológico o contradictorio o una contingencia? Pero creo que
por más que tengamos 5 horas a la semana, no tenemos para hacer ese tipo de ejercicios, ¿sí? No quiero complicarles la asignatura. Bien, les decía que cuando tenemos dos valores designados 1,5, a diferencia de Lukasiewicz, en el sistema de Sobosinski, el sistema, este principio de Cornubia, ¿sí? No vale, y en cambio sí vale el principio de tercero excluido, ¿sí? Recuerden, el principio de tercero excluido lo que dice es que con respecto a cualquier oración o se la afirma o se la niega, ¿sí? Bueno, no les voy a indicar cuál es las tablas, no voy a probar que deja de ser tautología, pero en cambio, simplemente les menciono estos dos resultados, ¿sí? Porque no vale el principio de Cornubia, ¿sí? Por lo tanto, este sistema de 1952 es paraconsistente. La presencia de una contradicción en el sistema no permite probar cualquier cosa. Es decir, el sistema admite la afirmación y la negación simultánea, a la vez, conjunta, de una oración y su negación débil. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, es paraconsistente, pero en cambio, si es que yo digo toda oración es o verdadera o falsa, ¿sí? Sucede o no sucede, a ver, perdón, eso sí es válido, ¿sí? A ver, Paulina está, tal vez tiene alguna inquietud. Sí, profe, disculpe una pregunta. Ahora vamos a ocupar la coma, ya no la daga, para la negación. Tenemos dos negaciones. Entonces, la daga sería para la negación fuerte y Correcto. la, Sí, y sí. la comilla, ¿no? La tilde es para la La tilde, negación perdón. débil. Para la Ya, negación profe. débil. Gracias. ¿Sí? Ya. Bien. La daga es negación clásica. ¿Sí? Bien. Sigamos bueno, no hay solamente dos negaciones, hay muchísimas, ¿sí? Bien, ahora avancemos a 1963, ¿sí? Nos saltamos 11 años y ahí tengo que mencionar otro sistema paraconsistente inventado por un brasileño. A ver, Newton Sea da Costa. Bien. Si no estoy mal, él era un ingeniero de sistemas. Si es que me equivoco, entonces debió haber sido un matemático en la Universidad de Campiñas, en Sao Paulo. Él en este año publicó un libro con el título que al español es sobre los sistemas formales inconsistentes. En el caso de Da Costa, la manera de permitir una contradicción es modificando las propiedades de la negación, ¿sí? Recuerden aquí, en el caso de Jaskowski, lo que modifica es la conjunción. En el caso de Da Costa, tiene una negación no clásica y eso es lo que le hace un sistema paraconsistente. A ver,
Ahora, pasemos al año 65, y este sí es un hito fundamental. A ver, antes de pasar, Da Costa, él creó escuela, ha tenido muchísimos discípulos y, bueno, no voy a nombrar a ninguno de ellos. Bueno, Carnielli es uno de los que me viene en este momento a la mente. Ha coautorado artículos con algunos de sus discípulos. ¿Sí? Bien, seguramente ya está fallecido. Creo que por el año 2005, 2004 ya cumplía 90 años. ¿Sí? A ver, en el año 65, eh, un ingeniero electrónico de origen iraní inventó la lógica difusa. ¿Sí? A ver, este es un sistema inconsistente. ¿Sí? Recuerden, normalmente en el lenguaje ordinario, decir que algo es inconsistente significa contradictorio. Y eso, desde el punto de vista de la lógica clásica, contradictorio significa absurdo, sin sentido, irracional. Pero acá, la inconsistencia es más bien una virtud de un sistema lógico, ¿sí? Que puede contener una contradicción, sin embargo, ahí no se puede probar lo que sea. Por lo tanto, mantiene la racionalidad, pero es una racionalidad paraconsistente, una racionalidad que puede incluir contradicciones. Bien, acá tenemos a Lofty-Sade. Bien, este es el creador de la lógica difusa. En inglés es la fuzzy o fuzzy logic. Verán, creo que debemos por un momento detenernos en simplemente la etimología de este adjetivo, difuso. ¿Qué es lo difuso? ¿De dónde viene? Difuso es el participio pasado del verbo difundir. Es como esparcirse. Pensemos en los rayos de luz que emite una fuente luminosa. Un foco, por ejemplo, una lámpara. Conforme nos vamos alejando, cada vez disminuye más y más la intensidad de la luz. Pero no podemos nosotros cortar y decir tajantemente, hasta aquí llega la luminosidad y de aquí en adelante ya no hay. Eso es algo difuso, ¿sí? Que se extiende cada vez más lejos, pero disminuye la intensidad, ¿sí? La fuerza. No es algo binario de o totalmente sí o totalmente no, sino hay ahí una escala. ¿Sí? Bien, el Sade, bueno, luego emigró a los Estados Unidos, si no estoy mal, a California, y la idea principal suya es la de que la pertenencia a un conjunto es también cuestión de grados. Entonces, veamos los conjuntos difusos. ¿Sí? A ver.
una, en la teoría de conjuntos clásica, digamos, un elemento o pertenece o no pertenece a un conjunto. Solamente hay un par de estados, es decir, una relación entre un elemento y un conjunto. Ese elemento o pertenece o no pertenece al conjunto. No hay nada intermedio. Contra esa idea se fue Sade y lo que hizo él es introducir grados de pertenencia a un conjunto. Infinitos grados. Entonces, tenemos los extremos de 1 y 0. 1 significa total pertenencia, 0 significa nula pertenencia, una no pertenencia en absoluto, y los números reales intermedios representan distintos grados de pertenencia al conjunto. ¿Sí? Bien, ahora, esos grados de pertenencia se pueden interpretar como grados de posesión de una propiedad por parte de un objeto. A ver, por ejemplo, veamos, yo les puedo, a ver, esto es una hoja blanca, pero, a ver, si es que, bueno, si es una hoja que tiene varios años, podemos decir está medio amarillenta, pero es hoja blanca, ¿sí? Si la comparamos con el blanco del pizarrón, podemos decir el pizarrón es más blanco que esta hoja, ¿sí? Y si nosotros, a ver, fíjense, aquí tengo, esta hoja es más blanca que la de acá, ¿sí? Y si yo comparara, a ver, quería ver la luz de mi foco, pero es una luz medio amarillenta, no es blanca, completamente blanca. Hay cosas que son más blancas que otras. Ahí hay grados, ¿sí? Entonces, cuando yo comparo la posesión de una misma propiedad por parte de dos objetos, no siempre ambos van a tener el mismo grado de posesión de esa propiedad, ¿sí? Bueno, a veces se podría cuantificar, medir ese grado de posesión. Otras veces no es posible. Bien, entonces tenemos grados de pertenencia de un objeto a un conjunto y eso le permite a Sade hablar también de grados de verdad, ¿sí? De una oración predicativa. A ver, por ejemplo, veamos, A es F. Por ejemplo, el pizarrón es blanco, ¿sí? Aquí tengo un objeto, aquí tengo una propiedad. Y simplemente lo que afirma, esta es una oración, ¿sí? Encierro entre comillas para enfatizar el hecho de que estamos frente a una oración predicativa. Estoy atribuyendo esta cualidad de ser F al objeto A. ¿Sí? Esta oración tiene un grado de verdad. Digamos, es verdadera. Le pongamos, no es la B de totalmente verdadera de la lógica clásica, sino simplemente el adjetivo verdadero, ¿sí? Ya, ahora, ¿cómo interpreta Sade esta oración predicativa? En el sentido de que a ver, un ratito, que A pertenece al conjunto F.
Ya, verán. Esta es una F manuscrita, o si quieren ustedes es la F inglesa. Tiene churitos. ¿Sí? A ver. Y fíjense aquí puesto nuevamente los puntos suspensivos. F es el conjunto de las cosas que son F, que tienen esta propiedad F. A ver, por ejemplo, para continuar con el mismo ejemplo de blanco, yo les di dos ejemplos de cosas blancas. El pizarrón y una hoja de papel, o 3 hojas de papel. ¿Qué más otras cosas son blancas? Tengo, este rato estoy viendo el cable que conecta la computadora con mi aparato de internet. También es blanco. ¿Qué les puedo decir? El tumbado del cuarto también es blanco. Y puede haber camisetas blancas, medias blancas, nubes blancas, etcétera, zapatillas blancas, etcétera, etcétera. Si nosotros reunimos todas esas cosas blancas, ¿sí? Las que sean, entran ahí perros, caballos, con tal que sean de color blanco, pertenecen a ese conjunto. Y ese conjunto tiene este nombre de F, pero lo expresamos con esta letra, con churitos, ¿sí? Entonces, cuando afirmamos que este objeto A tiene la propiedad F, estamos diciendo que ese mismo objeto A pertenece al conjunto de las cosas blancas. ¿Sí? ¿En qué medida? ¿Sí? Tendríamos que especificar. Puede ser 25%, 80%, poco, mucho, bastante. Eso varía. Y es este grado de pertenencia, ¿sí? Exactamente el mismo que el grado de verdad de la oración. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos tipos diferentes de grado. Por una parte, grados en la pertenencia a un conjunto. ¿Sí? Pensemos, hay personas ricas, unas más que otras. Por ejemplo, el Slim, el dueño de esa compañía telefónica Porta o Claro, es rico, pero no tanto como Bill Gates. En nuestro país, Álvaro Noboa es rico. Sí, puede ser uno de los más ricos de Latinoamérica, pero no tanto como Slim. Y así, he mencionado 3 personas ricas, pero unas lo son más que otras. Entonces, su grado de pertenencia al conjunto va a ser más alto, más elevado. ¿Sí? Y si es que yo digo de una de ellas que es rica, ¿sí? Tiene esta propiedad, ¿en qué medida esa afirmación es verdadera? En la misma medida en que pertenece al conjunto de las personas ricas. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, si es que a ver, digamos que Álvaro Noboa pertenece al conjunto de las personas ricas en un 0,75%. Sí, es un ejemplo. Es decir, 3/4. ¿Sí? Eso es 0,75. Ese es su grado de pertenencia al conjunto, si ustedes, al club de los multimillonarios. Esta misma cantidad, ese grado, es su grado de verdad, el grado de verdad de la oración, Álvaro Noboa es rico. Entonces, hay aquí una identidad entre grados de verdad y grados de pertenencia a un conjunto. Ese es el aporte que hizo Lofty-Sade en 1965. ¿Sí? Ahora, las lógicas difusas obviamente están separándose radicalmente de una
visión bivalente, y esta lógica difusa ha sido aplicada en la computación, entre otras cosas, y les menciono, por ejemplo, tres ámbitos en los que se ha aplicado este tipo de lógica que no es bivalente. Una de ellas, por ejemplo, es en las lavadoras automáticas. Se mide el nivel de turbiedad del agua. Si es que el agua está todavía turbia, significa que debería empezarse un nuevo ciclo de lavado. Cuando ya el agua está clarita, entonces ahí para la máquina. Eso depende de grados de turbiedad para comenzar o no un nuevo ciclo de lavado. Otro ejemplo es en las cámaras fotográficas para enfocar automáticamente. Cuando la imagen está nítida, entonces, pero eso es cuestión de grado, más o menos. Cuando ya está seguramente hay que configurar qué grado de nitidez se quiere alcanzar. Cuando se alcanza ese nivel apetecido, entonces se dispara la cámara. Otro ámbito en el que se aplica la lógica difusa es en los ascensores. Al momento de detenerse en un determinado piso, se disminuye la velocidad y sin que nosotros sintamos, se detiene. En cambio, si tuviéramos otro mecanismo que utilice la lógica clásica, entonces creo que el momento de pararse va a ser más brusco. Si uno se siente y que ya paró. Eso es porque no maneja una lógica difusa. Y hay muchos otros más ejemplos en los que en la técnica, en la aplicación de esta lógica, se ve los beneficios de pasar de simplemente dos estados sí o no a uno que considere los grados, el más y el menos. Bueno, estamos en el año 65. De ahí podríamos pasar al año 1975 con Newell Belknap y Anderson. Este par de autores publicaron en este año un libro cuyo título es el entrañamiento, la lógica de la relevancia y la necesidad. ¿Sí? Lógica relevante. Los relevantistas modifican el condicional de la lógica clásica. Están en desacuerdo con ciertos principios que rigen el condicional clásico y entonces modifican esas propiedades del condicional de tal modo que el resultado va a ser una lógica relevante en el sentido de que haya alguna conexión semántica de significado entre premisas y conclusión, lo cual de alguna manera hace que estas lógicas tengan una noción de formalidad que no es la que se maneja en la lógica clásica. Pero al resultado de eso, se convierten en lógicas paraconsistentes, es decir, que abandonan este principio de Cornubia, precisamente porque Q no tiene nada que ver con la P. Entonces aquí este principio sería irrelevante y es desechado. Entonces, por preocupaciones inicialmente que tienen que ver con el condicional, terminan
o acaban siendo, proponiendo un sistema paraconsistente. Les digo, este fue mi profesor en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, cuando hice la maestría del 88 al 90. Estuve con él un año de lógica. A ver, luego en 1979, Lorenzo escribe su tesis de doctorado en Lieja, se gradúa de PhD. ¿Sí? Bien, su tesis está escrita en francés, puesto que sacó su maestría en Lieja. Lieja está en Bélgica, pero es en la parte sur, y ahí se habla francés. Está en internet, la pueden consultar, y después de la portada, si no estoy mal, o después del índice, creo que es después de la portada, hay una cita textual de Hegel, que está tomada de su trabajo de habilitación para convertirse en profesor, en docente universitario. Para acceder a ese puesto, tenían que escribir un trabajo investigativo, y Hegel lo hizo, no recuerdo en qué año, pero ya debe ser posiblemente después de 1800, tal vez no antes, o quizás en los últimos años del siglo XVIII. Bueno, en todo caso, ¿cuál es esa famosa frase de Hegel? Está escrita en latín, pero cuya traducción es la de que la contradicción es la regla de lo verdadero, ¿sí? Ya, con esto acabo, ¿sí? Y non contradictio falsi, ¿sí? ¿Sí? Lo cual, a ver, lo cual significa que la contradicción es algo así como el criterio, lo que me va a permitir medir o determinar lo verdadero, ¿sí? O sea, si nosotros queremos tener la verdad, debemos contradecirnos. Y en cambio, lo que no sea contradictorio es un indicio de que es falso, ¿sí? Esta es una afirmación de nuestro filósofo Hegel, y que sirve como una especie de lema en la tesis de doctorado de 1979 de Lorenzo Peña. Bueno, todavía no he acabado este brevísimo recuento histórico del desarrollo de las lógicas no clásicas. Lo haré la próxima clase, y luego pasaré a hacer una justificación filosófica de por qué deberíamos adoptar un sistema no clásico. Bueno, pero entonces eso será para la próxima clase. Aquí terminó la sesión de hoy. Muchas gracias.